Los amigos, en este curso sobre teología espiritual, en el que estamos viendo la forma en que podemos acercarnos más Dios y el hombre y acercarnos más a ese sueño que Dios tiene sobre nosotros, que es la santidad y la amistad con Él. Hoy quiero hablarles de la purificación activa de nuestra inteligencia. Veníamos hablando de los aspectos corporales que tiene el hombre, pero nosotros decimos que el hombre es cuerpo y alma. Entonces, habiendo purificado ya los sentidos, habiendo purificado también los apetitos, que son sensoriales, vamos a entrar en la esfera espiritual. Y la esfera espiritual nos va a proponer el conocimiento de dos operaciones, que es la inteligencia y la voluntad. Entonces, nosotros con los animales, por decirles, tenemos cosas en común, como es el conocimiento sensible o los apetitos, pero con Dios, con los ángeles y los seres humanos, tenemos una esfera espiritual que tiene en común esto. Dios tiene inteligencia, los ángeles tienen inteligencia, los hombres tenemos inteligencia. Dios tiene voluntad, los ángeles tienen voluntad, los hombres tenemos voluntad. Ahora, un caballo no tiene ni inteligencia ni tiene voluntad, aun cuando uno pueda confundir algunas veces sobre todo por el proceso de domestificación. Domus significa casa, entonces domesticar es hacer que un animal, que es una bestia que está en el campo o en la selva, pueda tener relación con la casa, con la vida de la persona. Entonces muchas veces los animales domesticados adquieren acciones que parecen ser las nuestras, porque entran por imitación en relación con nosotros y también por causa y efecto, ¿no? Si nosotros cada vez que el perro hace algo le damos una galletita, evidentemente va a hacerlo, pero no porque entienda que es conveniente hacer eso o que es inconveniente hacerlo. Bueno, ahora evidentemente entre nuestra inteligencia, la inteligencia de los ángeles y la inteligencia de Dios hay una gran diferencia. Y entonces, así como nosotros decimos que Dios es omnisapiente, es decir, su inteligencia todo lo sabe, y aquello que sabe la inteligencia de Dios es la verdad, simplemente porque Él lo sabe, no puede confundirse y entonces se identifica su conocimiento con la verdad. En los hombres no necesariamente, mucho menos necesariamente que en los ángeles, porque evidentemente los ángeles tienen un conocimiento intelectual muy superior al nuestro. Lo mismo pasa con la voluntad, así como decimos que Dios es omnisapiente y lo sabe todo. En cuanto a la voluntad, decimos que Dios es omnipotente, es decir, que lo puede todo. Los ángeles pueden muchas cosas, el demonio, que es un ángel caído, puede muchas cosas, y los hombres podemos menos cosas que Dios, por supuesto, infinitamente menos, y que los ángeles mucho menos, porque ellos tienen una voluntad mucho más poderosa que la nuestra. Bueno, entonces hoy vamos a ver las purificaciones activas, es decir, que nos tienen a nosotros por actores. Tenemos que purificar nuestra inteligencia. ¿Cómo hacemos para purificar nuestra inteligencia? Bueno, primero ponerle nombre a las cosas ayuda a entender cómo es nuestra inteligencia. Nuestra inteligencia comprende ideas, así como nuestros sentidos captan sensaciones y entonces los colores, las formas y el sentido interno unifica esas sensaciones. Bueno, lo que hace
La inteligencia es captar la idea. Y entonces esa lámpara que tenemos ahí atrás, ¿no? Uno puede ver una forma, un color, uno puede darse cuenta que está emitiendo luz porque está encendida, pero la inteligencia es lo que dice lámpara, lo que le pone ese nombre que llamamos concepto, porque ese nombre se lo ponemos a esta lámpara, pero a todas las lámparas del mundo, y a lámparas que no se parecen en nada a eso, porque ¿qué captamos? Algo que no es el color ni la forma, sino que es la esencia de eso, ¿no? Eso esencialmente es una lámpara. Y entonces yo lo describo por género y diferencia específica como un objeto, un género, es decir, la lámpara es del género de los objetos. ¿Y cuál es la diferencia específica que tiene con todos los otros objetos? Bueno, que se utiliza para iluminar. Y entonces de esa manera defino lo que es la lámpara en un sentido abstracto. Ya no es esa lámpara, sino que puede aplicarse ese concepto lámpara a todas las lámparas del mundo, muy diferentes a esto. Y después voy a poner lámpara de pie, lámpara de escritorio, velador para la mesa de luz, ¿no es cierto? Es decir, va a haber distintos tipos de lámparas, o lámpara de aceite, o lámpara de querosén, o lamparilla eléctrica. Y entonces voy a utilizar ese concepto para una familia de conceptos. Bueno, todo eso lo capta mi inteligencia. Mi inteligencia, yo hice mal, ¿no es cierto?, por poner como la identificación con el cerebro, pero no necesariamente está relacionada, al ser del alma, una potencia del alma, no tiene una ubicación concreta la inteligencia, como tiene una ubicación concreta, por ejemplo, el ver, ¿no? El sentido de la visión en los ojos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nosotros distinguimos, no necesariamente esto es necesario, pero simplemente para ayudar, lo que llamamos mente de lo que llamamos razón. Y entonces mente consideramos aquel aspecto más superior de la inteligencia que no tiene mucha relación con el objeto del cerebro, ¿no es cierto?, que es como una computadora que nosotros tenemos en nuestra cabeza, sino que es más como propio del alma y está como más separado de la funcionalidad del cerebro. En cambio, la razón, que es aquella facultad discursiva por la cual nosotros podemos razonar y podemos decir, esta lámpara es de cerámica, y entonces ahí estamos haciendo un juicio de dos conceptos, estamos atribuyendo cerámica al concepto lámpara. Entonces ahí ya tenemos el concepto lámpara y el juicio, que es la atribución o negación de dos conceptos, ¿no? O podríamos decir la lámpara es linda o la lámpara es fea, ¿no es cierto? Y entonces ya ahí estaríamos en el juicio y también yo podría hacer un razonamiento, ¿no es cierto? Y sacar conclusiones si yo voy uniendo juicios y entonces digo, esta lámpara es china, las lámparas chinas son costosas, por lo tanto esta lámpara es costosa. Entonces fíjense que ahí tuvieron varios conceptos: lámpara, china, costosa, y por la atribución de esos conceptos en los juicios, esta lámpara es china, las lámparas chinas son costosas, por lo tanto esta lámpara es costosa,
Entonces llegamos a algo que no sabíamos, que esta lámpara era costosa a través de lo que llamamos un razonamiento. Bueno, nosotros, la parte racional está muy unida a nuestra inteligencia, a los hábitos de nuestra inteligencia, y entonces ustedes habrán visto que hay muchas personas que sacan conclusiones erradas o apresuradas, y nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántas veces lo hacemos? Porque nuestra mente es falible, nuestro raciocinio es falible y entonces evidentemente nosotros podemos equivocarnos y lo sabemos muy bien. Ahí, por esa razón, nosotros a un loco lo llamamos demente, ¿no es cierto? Es decir, o decimos perdió la razón. Bueno, algunas veces los locos pierden esa intuición de la verdad y entonces dicen, yo soy Napoleón. Y entonces eso es un loco que no capta la verdad, ¿no? Yo no soy Napoleón. En cambio, algunas veces los locos pierden la razón, ¿no es cierto? Y entonces es como que sacan conclusiones que son erradas y creen que esas conclusiones, o por lo menos actúan de acuerdo a esas conclusiones que no están bien sacadas. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer una purificación de nuestra mente y esa purificación de nuestra mente tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo, perdón. El aspecto positivo de la purificación de nuestra mente es que cuanto más nosotros aprendamos, pensemos, leamos, nos formemos, evidentemente vamos a tener menos ignorancia, porque las dos cosas que afligen a la inteligencia es la ignorancia, es decir, todo aquello que nosotros no conocemos, y el error. Es decir, aquellas cosas que conocemos pero erróneamente, ¿no es cierto? Con falta de verdad. Entonces, evidentemente, la purificación positiva de la inteligencia es estudiar, es leer, es formarnos, es aprender. Es curioso cómo nosotros opinamos de muchas cosas sin ninguna profundidad. Yo recuerdo cuando estudiaba Derecho en la Universidad de Buenos Aires, teníamos un profesor que era un gran sociólogo, que decía que la cultura era como un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad, la cultura contemporánea, porque, claro, nosotros hablamos de los viajes a la luna y hablamos del coronavirus y hablamos de China y hablamos de Rusia y hablamos de Ucrania, pero sabemos muy poquitas cosas de eso que nosotros hablamos. Entonces quizás nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos tenían una pretensión mucho más limitada, vivían una vida mucho más acotada, pero eso les permitía quizás saber y hablar de las cosas que verdaderamente conocíamos. Humberto Eco dice que en una publicación del periódico dominical de Nueva York hay más información de la que el hombre tenía en toda su vida en la Edad Media. Es decir, que si nosotros nos leyéramos un periódico dominical en Nueva York, sabríamos más cosas de las que sabía un hombre en la Edad Media. Bueno, pero eso lo que pasa es que extensión y comprensión, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, cuanto más cosas nosotros sabemos, también menos profundamente las conocemos. Entonces, la purificación activa de la inteligencia en su sentido positivo tiene que lograr crecer en comprensión y en extensión. Tenemos que saber más cosas, pero tenemos que saberlas de un modo más profundo, porque si no, mi abuela decía, no seas como el pato que camina, que nada y que vuela, pero todo lo hace mal. Entonces hace una de las tres cosas, pero hacela bien.
Bueno, entonces la inteligencia, lógicamente, cuando sabe muchas cosas, como es esta inteligencia más periodística, más superficial, más de una nota de 10 minutos o de un artículo que leímos en una revista que eran 2 páginas y la mayor parte de la superficie de esas páginas eran fotos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos sobre esa realidad? Muchas veces opinamos de Dios, muchas veces opinamos de la iglesia, muchas veces opinamos sobre el bien, sobre el mal, esto me parece, esto no me parece, y en realidad tenemos muy poquita formación. Así que tenemos que purificar nuestra inteligencia del error y de la ignorancia aprendiendo. Hoy, gracias a Dios, hay muchos recursos, porque, bueno, además de que nos quedan los recursos tradicionales y las bibliotecas están llenas de libros que nadie lee, pero que podemos intentar leerlos, tenemos también muchos recursos virtuales para conocer que son extraordinarios, porque evidentemente hay una parte positiva, ¿no es cierto?, de la tecnología aplicada a la educación que es sumamente interesante. Pero bueno, quería explicarles cuáles son los aspectos negativos de la purificación de la inteligencia, que es importante que nosotros los veamos. Es decir, cómo tenemos de alguna manera que cascar nuestra inteligencia, por eso se llaman aspectos negativos, porque conocer no es cascar la inteligencia, sino al contrario, es darle de comer a nuestra inteligencia, ¿no? Pero esto sería como hacerla ayunar a nuestra inteligencia, por decirles. Entonces, ¿qué tenemos que evitar hacer? Bueno, tenemos que evitar los pensamientos inútiles. Nuestra inteligencia es curiosa, lo sabemos todos, puede pensar un pensamiento a la vez. Hay inteligencias que pueden llegar a pensar varios pensamientos a la vez, pero en realidad lo normal es que nosotros pensemos algo. Con lo cual, la atención es un fenómeno que acompaña la inteligencia. Entonces, si yo estoy en una clase, si yo atiendo al profesor, voy a aprender lo que él me dice, pero si yo estoy pensando en qué voy a hacer el sábado, entonces me resbala lo que el profesor me enseña, ¿no? Y la mente se distrae. Y entonces como la mente nuestra tiene esta incapacidad de pensar varias cosas a la vez, entonces por esa razón nosotros tenemos que evitar aquellos pensamientos que ocupan un lugar innecesario y que le sacan el lugar a las cosas que verdaderamente importan. Entonces los pensamientos inútiles, ¿para qué los tenemos? Si son inútiles, no sirven para nada. Pero además porque esos pensamientos pueden producir repercusiones en nuestra sensibilidad, en nuestra inteligencia, además de estorbar y además de distraernos, también puede, bueno, y si yo fuera rey, y si volviera 20 años atrás, y si me pasara que me eligen premio Nobel, entonces, bueno, qué sé yo, no hay que tener pensamientos que son inútiles si queremos purificar nuestra inteligencia, ¿no? Y ponerla en orden, limpiarla de todas las cosas que la pueden desordenar, ¿no? Bueno, esto que les decía también purifica hay que sacarle toda la ignorancia y sacarle todo el error, y de esa manera también vamos a purificar nuestra inteligencia, sacándole esas cosas, ¿no es cierto? ¿Vieron? Cuando empezamos a pensar en algo o a hablar de algo, y empezamos como a derrapar, ¿no? Y a hablar sobre cosas que no sabemos exactamente o que no tenemos clara. Bueno, a mí me pasa mucho, yo vivo en una residencia universitaria con jóvenes universitarios que preguntan muchas cosas y que se supone que yo, que tengo 60 años,
y 3 veces la edad de ellos, soy el que tiene que responder muchas de esas preguntas. Y bueno, cuando veo que estoy como diciendo, bueno, esto fue el siglo XV y no estoy seguro si fue en el siglo XV o en el XVI, les digo, esperen, vamos a Google, ¿no es cierto? Y nos sacamos la duda, vamos a alguna fuente, Google por la facilidad que tiene que simplemente mirar nuestro teléfono, pero lógicamente podríamos encontrar fuentes mucho más serias para sacarnos esa ignorancia y ese error que al repetirlo nosotros lo vamos consolidando. Entonces, si yo sigo diciendo que esto pasó en el siglo XV, pasó en el siglo XVI, bueno, se va estableciendo, enseñoreando en mi inteligencia ese error y entonces va a ser mucho más frecuente el que yo lo repita. Después, ¿cómo podemos de otra manera purificar nuestra inteligencia? Es evitando la curiosidad. Santo Tomás decía que había 2 capacidades de la inteligencia. Una era la estudiositas y la otra era la curiositas. Y entonces la estudiositas, que es esa curiosidad profunda, ¿no es cierto?, de ese deseo de conocer, de investigar, a ese hay que abrirle la puerta. Y entonces sí, leer los libros que quieras, profundizar en ese tema, porque evidentemente si nosotros profundizamos en un tema, vamos a acercarnos más a la verdad que puede transmitirnos ese tema. Pero la curiosidad es como veleidosa, ¿no es cierto? De decir, bueno, ahora quiero saber esta cosa, entonces hice un curso qué sé yo, de cocina, hice un curso de pintura, hice un curso de baile, hice un curso de piano, hice un curso de astronauta, y en el fondo no sé nada. Esto que les decía del pato que nada, camina y vuela, pero todo lo hace mal. Es decir, tenemos que evitar la curiosidad, porque no solamente molesta al otro porque somos curiosos o lo irrumpe de una manera desconsiderada, porque entramos en un mundo que no tenemos que entrar, sino que también deforma nuestra inteligencia, ¿no? Es decir, una inteligencia curiosa normalmente no es una inteligencia profunda. Una inteligencia estudiosa sí es una inteligencia profunda. Bueno, ¿qué más tenemos que hacer para purificar nuestra inteligencia? Es evitar el juicio apresurado. Apresuradamente nosotros juzgamos y es parte de nuestra soberbia, ¿no? Creemos saber más cosas de las que sabemos, nos gusta opinar, nos gusta creer que sabemos qué pasó o que tenemos algo para aportar y no siempre decimos lo que sabemos y algunas veces lo inventamos o algunas veces lo salpimentamos, ¿no? Y entonces lo hacemos más jugoso de en realidad lo que sabemos. Y eso es muy curioso que uno ve la facilidad que tiene mi propia inteligencia para juzgar apresuradamente, pero también la inteligencia de los demás para juzgar apresuradamente. A todos ustedes les pasará cuando pierden algo que piensan, esto me lo sacó tal persona, y después buscan un poco más o no buscan y simplemente aparece la cosa que se les había perdido. Y ustedes dicen, pero ¿por qué pensé mal de tal persona si no tenía ninguna razón para pensarlo? ¿No es cierto? Fue un prejuicio, me apresuré a juzgarlo. Yo recuerdo de chico desapareció una tijera de mamá que era valiosa y entonces, bueno, todos pensamos que era una persona que había en el servicio de casa. Y fíjense qué injustos que fuimos y qué apresurado fue nuestro juicio. Por supuesto no se tomó ninguna represalia, ¿no es cierto?, por esa pérdida, porque además no había ninguna manera de saber quién se había llevado la tijera esa tan valiosa. Pero muchos años después, cuando fuimos a retapizar un sillón que utilizaba mamá para coser,
Bueno, adentro del sillón estaba la bendita tijera. Es decir, habría caído y por el mismo filo se habría metido en el medio del relleno del sillón. Y yo pensé, qué injusto, ¿no? Es decir, cuántos años pensando en nuestra mente que con una cierta certeza esta persona se había llevado esa tijera, cuando en realidad no era así. Bueno, y después por último, una forma de purificar nuestra inteligencia es evitar el apego al propio juicio. El apego al propio juicio, ustedes lo van a identificar inmediatamente. Están en una discusión y ustedes dicen, esto habría que pintarlo de verde, y están seguros de que tienen razón. De repente otra persona dice, bueno, pero mira, el verde no conviene porque oscurece el lugar. Y quizás nosotros entendemos el juicio que tiene la otra persona y nos adherimos a lo que está diciendo, pero no queremos bajarnos de nuestro carro, ¿no? Y entonces, bueno, pero el verde es muy lindo y el verde hace mucho bien a la vista y los oftalmólogos dicen que el verde descansa la vista, y entonces seguimos como manteniendo nuestro propio juicio, no porque lo creamos verdadero, sino porque es nuestro, es decir, porque estamos apegados a nuestra opinión, ¿no? Y eso tenemos que purificarlo. Hay una enseñanza antigua que dice scire dubitare, que significa es necesario dudar, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que saber dudar de lo que opinamos, de lo que pensamos. No siempre las cosas son como parecen. Algunas veces estamos muy seguros de cosas que son de otra manera, porque nos falta un elemento, y ese elemento que nosotros pensamos que no es constitutivo, resulta que sí es constitutivo, ¿no? Y en el juicio de las personas nos falta algo que es sustancial, que es la intención. Nosotros no conocemos las intenciones de los actos de los demás. Algunas veces no conocemos las intenciones profundas de nuestros propios actos, ¿no? Bueno, esto que les explico sobre la purificación activa de nuestra inteligencia tiene que ver también con la enseñanza del Evangelio, porque Jesús nos dice, no juzguen y no serán juzgados. Dice, con la medida con que medimos, vamos a ser medidos. Nos dice, perdonen y serán perdonados. Es decir, que en realidad nosotros tenemos que purificar mucho nuestra inteligencia, y después lo vamos a ver cuando veamos la purificación de la voluntad. Es decir, la razón por la cual nosotros no amamos a algunas personas cuando deberíamos amarlas, incluso al que nos calumnia, al que nos persigue, al que nos hace mal, dice Jesucristo, es porque nosotros tenemos un juicio sobre esas personas. Entonces, si la inteligencia dice malo, la voluntad, por más que quiera, no puede amar lo malo, porque la voluntad ama lo bueno. Entonces, evidentemente, purificar la inteligencia destraba el camino de la voluntad para que la voluntad pueda amar. Bueno, espero que esto les sirva para el conocimiento de ustedes mismos y para que la inteligencia se ponga al servicio de la verdad, que es aquello que Dios tiene para darnos, pero aquello que podemos descubrir en tantas otras fuentes que no sea directamente Dios, ¿no es cierto? Muchas personas sabias, muchas cosas verdaderas que podemos aprender, y para que la inteligencia no sea para nosotros un salvavidas de plomo, ¿no? Algo que debería ayudarnos, pero muchas veces nos hunde. Uno se da cuenta, hay personas a las que su inteligencia les juega en contra, y esas personas las llamamos listas, ¿no es cierto? Son listas, no son inteligentes, ¿no? Y entendemos que ser listo no es lo mejor, ¿no es cierto? Porque es como una capacidad, ¿no es cierto?, rápida de pensar, pero no necesariamente profunda, no necesariamente capta la verdad, y algunas veces justamente
embriaga nuestra inteligencia, la distrae nuestra inteligencia para pensar que descubrimos la verdad y en realidad no lo hicimos. Bueno, les dejo la bendición, que Dios los bendiga y que Dios los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.